El Cauca ha sido un departamento históricamente azotado por la violencia. El flagelo del conflicto armado ha cobrado cientos de miles de víctimas producto del reclutamiento forzado de su niñez, el secuestro, el homicidio selectivo de liderazgos sociales, indígenas, campesinos, afro e incursiones armadas que los han expuesto a estar en medio del fuego cruzado. Esto, sumado al abandono estatal y la desigualdad social estructural que se vive en las zonas rurales y periferias del país, que ha sido el caldo de cultivo para todas estas problemáticas. Durante el mes de marzo fueron las comunidades indígenas quienes padecieron las consecuencias de arremetidas armadas y hechos victimizantes por las llamadas disidencias de las extintas FARC, autodenominadas el Estado Mayor Central. Para profundizar sobre todo este tema, invité a Alejandro Casamachín, coordinador del proceso de diálogos humanitarios para la vida con perspectiva de paz en el Consejo Regional Indígena del Cauca. Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Bienvenido, Alejandro, a este espacio y muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se encuentra, Alejandro? Buenos días, bien, gracias a todos los que nos puedan escuchar por este gran medio. Muchas gracias, Alejandro. Antes de entrar en materia y a manera de contexto, contémosle a la audiencia quién es Alejandro Casamachín y cuál es la función que cumple dentro del Consejo Regional Indígena del Cauca. Vale, pues mi nombre es Alejandro Casamachín Fernández. En este momento estoy coordinando el proceso de diálogos humanitarios para la vida con perspectiva de paz del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. He venido desde hace más de 20 años en el proceso de la organización indígena en los diferentes niveles, desde ser, digamos, presidente de junta de la vereda y de pasar por ser autoridad, digamos, veredal, gobernador del resguardo en el año 98 y 99, perdón, 2008-2009, y así en varios cargos que he estado en la organización, en la CIN, en el tejido de justicia y armonía de la CIN, construyendo el plan de salvaguarda del pueblo Nasa de Colombia desde el 2011 al 2017. Y ahora estoy en el Consejo Regional Indígena del Cauca, ejerciendo la labor que ya le mencionaba. Perfecto, Alejandro. Ya entrando en materia, si le podríamos comentar a la audiencia cuál es la situación de inseguridad y la situación humanitaria que está atravesando en este momento las comunidades indígenas en el departamento del Cauca. No es nuevo esta ola de violencia, de reconfiguración del conflicto, sobre todo armado, aunque hay otros tipos de conflictos, ¿no? Pero sí, efectivamente, se ha agudizado en los territorios últimamente un fenómeno de afectación e instrumentalización directa e indirecta a la población civil en los resguardos, en los cabildos y en el ejercicio de gobernabilidad y gobernanza, a tal punto que se puede decir que se está tratando de suplantar el ejercicio de autoridad tradicional que se ejerce milenariamente en los territorios indígenas, acorde a las orientaciones colectivas que hoy pues emanan la comunidad, las familias que hacen partícipe de estos territorios, pues que son de tiempos milenarios. Alejandro, ¿a qué se refiere usted cuando nos dice que suplantar la labor de seguridad, de guardia en los territorios? Cuando hablo de suplantar es que hay un irrespeto, no acatamiento, digamos, de la orientación y el ejercicio que legítimamente y por supuesto legalmente tienen las autoridades indígenas
en el marco del control social, territorial y de convivencia, y quienes de alguna manera, por alguna razón o circunstancia, cuando se presenten desarmonías, desequilibrios o enfermedades, como nosotros decimos, en los territorios, de que en el otro contexto podríamos decir que son hechos victimizantes o de violencia, pues las autoridades son las llamadas a tratar este tipo de desarmonías de acuerdo al debido proceso y a la orientación pues que emanan las comunidades, siendo la máxima autoridad. En este sentido, hablo de el irrespeto que le están haciendo los actores armados en los territorios frente a ese ejercicio de gobernabilidad y gobernanza que tenemos nosotros en los territorios. ¿Cuál suele ser, digamos, el proceder o la forma de actuar de ustedes como guardias cuando, o bueno, de la Guardia Indígena, cuando suceden estas desarmonías en los territorios? Hay que decir que nuestro ejercicio de autoridad y de justicia está enmarcado en el derecho, digamos, consuetudinario. Es un ejercicio, digamos, que es muy cambiante, dinámico y depende de muchos factores. Uno de esos es el ejercicio, por ejemplo, del estado de ánimo de las comunidades a la hora de dirimir una situación. Y también el ejercicio de los tiempos y el relacionamiento que hay entre los principales, digamos, hacia afuera podría entenderse como la ubicación de los tiempos de la luna y el sol, ¿no? Que son directamente familiares nuestros, de acuerdo a nuestra cosmovisión y la ley de origen como pueblo Nasa, y pues marcan incluso desde nuestro nacimiento como persona el comportamiento y sobre los dones y saberes que tenemos para la vida. Entonces, en ese mismo sentido, la aplicación de justicia tiene en cuenta desde lo espiritual esos aspectos. Asimismo, el debido proceso pues se hace de acuerdo a las investigaciones y a los hechos que se puedan estar dando de manera pues progresiva, o si es repetitiva pues también. Entonces se tiene en cuenta esas cuestiones, o si hay desarmonías por primera vez, entonces también se valoran ese tipo de situaciones. En otro sentido también es importante decir que el ejercicio de la Guardia Indígena no es un ejercicio de autoridad. A veces afuera se cree que la Guardia Indígena es la autoridad de los territorios, y no es así. La Guardia Indígena es un colectivo integrado por niños, niñas, jóvenes, mujeres, mayores y mayoras, que son, digamos, el brazo derecho de las autoridades tradicionales que sí son de alguna manera posicionadas mediante un ejercicio colectivo, espiritual, avalado y respaldado por las comunidades mediante Asamblea General Territorial. Entonces esa es la diferencia que toca hacer, porque en muchos lados ha empezado a malentender de que la guardia es la autoridad en los territorios, y no es así. Los que tienen los tres poderes de ejercicio, digamos, desde la ley de origen constitucional en el marco de las leyes incluso internacionales, son las autoridades que son posicionadas, y estas son las autoridades tradicionales. Llámese ahora gobernador, desde antes gobernador, gobernadora, capitán, y bueno, como lo contempla la ley 89, porque pues digamos que esa es una orientación que las autoridades y los pueblos indígenas han adoptado para su ejercicio de autoridad. Ahora último, en el pueblo Nasa, hace más o menos unos 12 años, ese ejercicio de autoridad ya no está, digamos, en algunos territorios dirigidos, orientados por la ley 89, sino que las comunidades y las autoridades espirituales, los guías espirituales, los tehuala y los mayores y mayoras han orientado de que hay que volver más a las raíces, y volver a las raíces desde el ejercicio de autoridad ancestral. Entonces, en el idioma nuestro,
En algunos territorios ya no encuentras un gobernador o una gobernadora, encuentras a 7 o a veces 5 o a veces 6 personas que ejercen ese mismo rol de autoridad de manera horizontal. Allí ninguno es mayor o menor en términos de categoría y de ejercicio de autoridad. Es un ejercicio netamente horizontal y bueno, estamos en esa lógica de acuerdo a las orientaciones, pues, digamos, de la ley de origen que tenemos como pueblos indígenas. Alejandro, ¿a qué se refiere usted con la ley de origen? La ley de origen a ver cómo te digo, nosotros los pueblos indígenas tenemos una concepción diferente a la que se tiene generalmente en el resto de la sociedad, incluso de la humanidad, ¿no? La ley de origen nuestra, su raíz es de acuerdo a cómo nosotros, desde la existencia misma del ser Nasa, como pueblo Nasa, hablando de los Nasa, pues llegamos, digamos, a existir en la madre tierra, en el multiverso, que pues hoy hacemos parte. Y nuestra ley de origen, nuestra cosmovisión dice que el origen de los Nasa no es como la religión católica lo refiere, ¿no? Que hay un Dios y no, nosotros tenemos muchos dioses. Y en esos muchos dioses tenemos a dos principalmente, que es hombre y mujer, en este caso, que es Uma y Tai. Cuando nosotros nos referimos a la ley de origen es desde los principios de la existencia como pueblo ancestral milenario que pues estamos haciendo parte de esta integralidad que tiene la madre tierra, igual que otros pueblos que también existen de acuerdo a sus normas naturales y que posteriormente pues uno entendería que eso nos hace diferente de otros pueblos, ¿no? Respetamos por supuesto las creencias de otros pueblos y la espiritualidad, ¿no? Y por supuesto también la religión que se profesa. Pero cuando te hablo de ley de origen es desde allá, desde los principios de la existencia misma como pueblo ancestral. Perfecto, Alejandro. Alejandro, ¿cuál es la situación, digamos, en concreto que viene sucediendo con grupos armados en los territorios? ¿Cuál es ese contexto de inseguridad, de situación humanitaria por la cual vienen atravesando? Mira, los actores armados siempre han tenido intereses en los territorios, no solamente indígenas, sino también campesinos y afros, porque muchos de esos intereses corresponden a digamos, que son estratégicos en términos de movilidad, de desplazamiento de ellos como actores armados para, pues, resguardarse incluso en sus políticas militares y para el tema de confrontaciones bélicas y en fin. Pero también, ahora último, es muy latente, eso ha despertado mucho interés de corredores estratégicos en nuestros territorios por las rutas, digamos, de la economía ilegal, que de alguna manera también es innegable y que, pues, desafortunadamente muchos de nuestras familias, nuestras hijos e hijas, comunidad y comuneros en general están, digamos, han recurrido por necesidades básicas a la siembra de cultivos de uso ilícito. Eso ha hecho que sea muy llamativo para estos actores armados que, pues, de alguna manera también cobran sus impuestos de renta de estos negocios, pues, ilícitos y que se mueven en los territorios como, digamos, como los insumos que se dan para la cadena que hoy conocemos como narcotráfico desde el contexto nacional e internacional. Alejandro, ¿cuál es la situación con el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de estos actores armados en los territorios indígenas del Cauca? La mayoría de los actores armados
han violentado el principio de distinción, ¿no? Distinción es que ese es un derecho, digamos, internacional en el cual todo actor armado, llámese legal e ilegal, tiene que acogerse en el marco del respeto a la población civil. Y en esa medida, pues todos de alguna manera tratan de cooptar a sus intereses, incluso instrumentalizando a los niños, a los jóvenes, incluso a mayores, con sus ideas, digamos, en este caso revolucionarias o incluso para los paras, porque se han habido también presencia acá en los territorios, entonces a sus intereses. En el pasado incluso la fuerza pública, ¿no? Que también como informantes, eso fue una discusión y ustedes lo saben, hay una nacional como la red de informantes, y bueno, que no está bien, porque eso es meter a la población civil en algún lado de la guerra. Y por supuesto que esas son estrategias, digamos, que desde el conocimiento de la población civil, pues a veces terminan cayendo en ese error. Y no todas las personas, las comunidades, los territorios, saben de cómo es que la población civil debe mantenerse de manera imparcial frente a estos actores armados. Y bueno, ese conocimiento a veces se coge para los intereses de los actores armados. Sí hemos tenido muchos líderes y lideresas, guardias, comuneros y autoridades en ejercicio asesinados, y esto no es nuevo tampoco. A nosotros la violencia nos ha tocado, mejor dicho, desde la época de la conquista, la colonia, y ahora en el ejercicio de las autoridades, pues también nos han tocado, nos han matado varios compañeros y compañeras de uno y otro lado de los actores armados por tratar de defender los principios, los ideales nuestros acordes a las orientaciones pues que tenemos como pueblos originarios y a nuestra organización indígena, como es el ACIN, el CRIC y otras organizaciones que hemos configurado para mantenernos con nuestra fortaleza política organizativa, ¿no? El reclutamiento de menores de edad también no es nuevo, eso yo diría, eso es un tema que a lo largo de los procesos de paz que ha habido en Colombia, muchos actores armados, no todos, pero muchos, han dejado ese tema aplazado, incluso lo han omitido, siendo que en el marco del derecho internacional es un delito de lesa humanidad, pero también se comete mucho como crimen de guerra. Ahora día se estaba comentando que ese tema de reclutamiento de niños, según tratados de Ginebra, en el marco internacional, del derecho internacional, pues deja mucho que plantear, mucho que decir, mucho que analizar, mucho que estudiar, porque pues al final son los estados, digamos, republicanos o del mundo que terminan también decidiendo unos rangos de edades para que sean, digamos, propicios como partícipes de uno u otro actor armado, llámese legales y ilegales. Entonces, eso es un asunto que toca resolver, porque el DIH deja muy abierto, digamos así, en algunos tratados y convenios, de que se haga uso desde los 15 años, digamos, hacia arriba, en términos de rango de edades. Y un niño o niña de 15 años, digamos, hasta por ahí, hasta los 20 años, pues no son personitas que de alguna manera tengan el suficiente uso y razón para tomar decisiones acertadas, objetivas, y que de alguna manera puedan decir, vea, es que nuestro pensamiento está maduro y nuestro
digamos, físico también, nuestro cuerpo físico. En ese sentido, nosotros tenemos una discusión porque en los territorios, ahora último, pues con nuestros observatorios de derechos humanos que existen en el interior de nuestras organizaciones, llámese asociaciones de cabildos, y en el Consejo Regional Indígena del Cauca hemos creado y hemos ido registrando, desafortunadamente, con un muy alto grado de digamos que son casos que todavía no se denuncian, no se visibilizan las familias. Tenemos un registro de más de 200 casos durante estos últimos años. Nosotros los llevamos por año. Lo que llevamos, por ejemplo, en el Consejo Regional Indígena del Cauca Cri, que es más o menos esos casos, 200 casos de niños menores de 15 años, te estoy hablando de solamente los menores de 15 años hacia abajo, que han sido reclutados por los diferentes actores armados que hacen partícipe o hacen presencia en los territorios indígenas. Ese observatorio nos permite a nosotros medir en tiempo, modo y lugar, digamos, cuál es la afectación directa que estamos padeciendo en los diferentes territorios en clave de ese, digamos, delito que se está cometiendo por parte de los actores armados. Este es un registro, como te decía, es muy alto porque muchas familias prefieren callar, prefieren no denunciar incluso ni a las autoridades indígenas ni a los organismos de derechos humanos como es la Defensoría, entre otros, pues para dar a conocer estos hechos. Pero es muy, digamos, lamentable, es muy preocupante porque ahora mismo, después de los anuncios del rompimiento bilateral, a pesar de que el presidente Petro le habló al país y a los medios, digamos, por redes, de que se salieran de estos actores armados, ha sido como más complicado porque se están llevando en estos últimos días mucho más niños y niñas. Las familias han entendido de que hay que sacar los niños de la guerra y entonces así mismo han autorizado a las autoridades indígenas y la organización indígena para que haga lo pertinente a lo que esté a nuestro alcance. Y en ese sentido, digamos, ¿cuáles son las exigencias que ustedes tienen para el gobierno nacional? ¿Han tenido de pronto alguna participación, interlocución en lo que han sido de pronto estas mesas de diálogo que ha tenido el gobierno con los diferentes actores armados, Alejandro? Y también, digamos, ¿cuál ha sido ese proceder de ustedes como comunidades soberanas, como comunidades con autodeterminación dentro de los territorios? Hemos aprendido que en los procesos de paz anterior firmados, pues son procesos, la mayoría de ellos, con una mirada muy bidimensional, es decir, que se han hecho y se han llevado a cabo como entre dos partes, ¿no? La parte del gobierno, por un lado, los delegados, y de, digamos, los mecanismos que se han dado, llámese protocolos y todas esas cosas, se han hecho entre las fuerzas, digamos, del Estado, las fuerzas militares, policiales del Estado, y los actores legales, digamos así, que han estado como a la voluntad de hacer los procesos de paz. Así, desafortunadamente, se han desarrollado muchos procesos de paz en Colombia, pero sabemos que de esos grandes vacíos y desaciertos, para que podamos tener un proceso de paz real, integral, y de pronto algún día hablar de la paz total, que esa sería la meta, quién sabe a cuántos años, ojalá lo logremos, pues tiene que haber un actor muy importante en esos debates, en esas transformaciones y en esos cambios que necesita, digamos, el país en el marco del Estado Social de Derecho, puesto que pues como estamos en la Constitución del 91, los principales constituyentes, digamos, es la población civil, es el pueblo.
Y en esa lógica, en un proceso de paz, hablar de cambios y transformaciones para el pueblo, sin el pueblo, es paradójico, o sea, es irrisorio. Yo creo que nosotros tenemos que aprender de esos vacíos. Hoy, hablar de paz, pensando en la gente de los contextos rurales y urbanos del país, y de acuerdo a nuestras regiones, con esa diversidad multiétnica, pluricultural, y que es una riqueza, por supuesto, nacional, pues tenemos que estar en esas discusiones, digamos, de las causas, principales causas estructurales que nos han condenado al país y digamos, a los habitantes a esa guerra, pues, casi perpetua. Entonces, nosotros, el tejido civil, social, rural y urbano, tenemos, digamos, la capacidad, sabemos de las problemáticas, sabemos de las carencias, sabemos qué es lo que necesitamos para alcanzar una vida digna, una vida, digamos, que tenga todas las condiciones para que todos podamos convivir en un territorio, pues desde reconociéndonos entre nosotros. Entonces, uno de los requerimientos que hemos hecho como pueblo indígena, como revolución indígena, en estos nuevos procesos de paz, en estas nuevas mesas que se han instalado con estos actores armados, que unos dicen que son también actores armados viejos, que tienen su raíz, pues, de hace más de 60 años en el territorio nacional. Entonces, hemos dicho que la voz de la gente no debe ser excluida, debe ser incluida, pero que no sea de carácter solamente de hacer montonera. No, la gente tiene ideas, tiene propuestas, la gente ha construido mecanismos, la gente ha construido organización, la gente por sus propias manos ha ido estructurando organizaciones y ha ido haciendo estados. Entonces esa es otra cosa que tenemos que superar, ¿no? Porque nosotros creemos que el Estado, bueno, así nos lo han hecho creer, es un nivel, digamos, centralizado, y resulta que el Estado somos todos. Y la gente, desde su legitimidad, desde sus propios saberes, ha construido Estados desde los diferentes espacios de la región colombiana, de los territorios. Por eso es que el gobierno ahora y sus instituciones tienen que pasar de ser, digamos, verse como un Estado centralista y articularse muy bien con esos organizaciones existentes, llámese juntas de acción comunal, llámese otros procesos de organizaciones, resguardos indígenas, consejos comunitarios, otras figuras que la gente tiene diseñada y no es de ahora. La gente ha ido organizándose para convivir territorialmente, buscando una gran vida de acuerdo a los contextos y regiones. Entonces, esa es una exigencia, o sea, una excluir a la participación civil, social, en mesas de discusión, para discutir los temas estructurales que tanto no se han querido discutir, por ejemplo, el sistema económico, el modelo político y otros asuntos que no se han querido discutir en Colombia. Pues yo creo que la sociedad civil sí la puede discutir. Eso no lo pudo discutir las FARC en el año 2016 con el gobierno de paz a través del proceso que se firmó. Yo creo que la sociedad civil, siendo la principal actora política o actor político de construcción de paz, podemos discutir en el marco de los instrumentos constitucionales existentes cualquier punto que sea de interés colectivo y común para todos. En este orden de ideas de lo que usted nos está comentando, Alejandro, ¿cuál ha sido la postura o respuesta frente a la institucionalidad y sociedad en general respecto a esta situación que usted acaba de mencionar? Sí, nosotros como Consejo Regional Indígena del Cauca, desde esa mirada, pues dijimos, de acuerdo a nuestros alcances, también políticos, territoriales, jurídicos, en el contexto nacional e internacional, las autoridades de las 139 que existimos en el territorio, 11 pueblos indígenas en el Cauca,
en el año 2022 emitieron una resolución en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena y el artículo 246, entre otros, que son artículos constitucionales, y por supuesto en el marco del artículo 22 de la Constitución, donde dice que la paz es un derecho y un deber fundamental, ayudarla a construir y digamos a materializar. Y en ese sentido, las autoridades indígenas profirieron esa resolución para hablar con actores armados y hacer todo un proceso de exploración y acercamiento con algunos actores armados para, en un ejercicio complementario a los procesos de paz que se están llevando en el marco de las mesas nacionales, ayudar, digamos, con este propósito de avanzar hacia la paz y en la búsqueda de la paz. Y ha sido una apuesta y un desafío con sus propios riesgos, porque esto tiene muchos riesgos. Hablar de la paz y construir la paz es muy difícil. Es más fácil para muchos y muchas, desafortunadamente, hacer la guerra. Hacer la guerra es entre comillas, muy fácil. Pero hablar de paz es todo un desafío, y yo creo que Colombia sí necesita entender que la paz la vamos a lograr y hacer entre todos y todas, quitándole la bandera que incluso se han autoabrogado esos actores armados que dicen ser los ejércitos del pueblo, ¿no? Yo creo que el pueblo colombiano, durante más de 60 años que hemos padecido la guerra, directa e indirectamente, hemos aprendido, y hoy estamos más seguros que nunca que la paz la vamos a construir con todos y todas. Además, yo creo que es muy importante hacer un llamado a los ex, digamos, firmantes de paz, o a todos los que han hecho firmas de paz, que han hecho dejación de armas, y hay muchos, ¿no? Llámese del paramilitarismo, llámese de la guerrilla, llámese de otros, y otros digamos, grupos de delincuencia que han existido en el país, hacer una conversa real, justa, para que ellos que de alguna manera en algún momento encarnaron esa violencia, ese sentir de hacer la guerra, ellos saben también cómo hacer la paz. Y yo creo que ese es un llamado que tenemos que hacer, unirnos, juntarnos, rodearlos, porque a muchos de ellos los están asesinando, simplemente porque han decidido salir de esas prácticas bélicas, guerreristas, que pues de alguna manera en algún momento también sostuvieron. Y yo creo que eso es parte de la responsabilidad que nos asiste a las organizaciones, a los procesos, llámese académicos, estudiantiles, sociales, rurales y urbanos, que digamos hacemos parte de ese gran colectivo del tejido social. Si bien, Alejandro, usted ha comentado sobre el carácter histórico de todas estas problemáticas en los territorios, hace poco se presentó un hecho que conmovió a todo el país, y fue el asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule. Esto se presentó justo después del desarrollo de la Minga Suroccidente, que recibió el presidente Petro en la ciudad de Cali y a altos funcionarios del gobierno, en donde estos diferentes sectores de la sociedad presentaron una serie de peticiones y exigencias al gobierno Petro. ¿Cree usted que tiene de pronto alguna relación esta incursión armada en los territorios que cobra la vida de la lideresa Carmelina Yule? ¿Por qué cree que se presentó esta situación, Alejandro? Principal misión, desafortunadamente, de algunas expresiones y facciones de estos actores armados que hoy hacen presencia en el territorio, y yo creo que también ha sido desde antes, es, digamos, utilizar la fuerza de las armas, ese poder de coerción contra la población civil, llevándolos a un punto, digamos, de tenerlos como, entre comillas, su base social, que intentan tener para muchos de sus intereses. Lo han hecho a través de la fuerza de la coerción de las armas,
y tal vez les ha funcionado, y no es una práctica solamente, digamos, de los actores armados legales o ilegales. Yo creo que ha sido una práctica también que se ha dado, porque las armas, los que portan las armas, pues generan temor desde por un tema lógico, ¿no? Uno ve a alguien armado y por supuesto que uno ya como ser humano su reacción es el temor, el miedo y digamos la zozobra, o incluso el pánico. Y uno, los que somos civiles y tenemos eso claro, tenemos como esa lógica. El asunto es que después de la Minga suroccidente, como usted menciona, se hicieron unas propuestas para el gobierno nacional y por supuesto para avanzar hacia el tema de la paz también integral y total como lo ha planteado este gobierno. También se han hecho unos llamados de atención a ambas partes de cómo seguir tejiendo el tema de la construcción de la paz. En los actores armados, por su lado, siempre han querido, digamos, entre sus intereses, tener, digamos, como ese aval, ese respaldo de las comunidades, de la sociedad civil. Y yo creo que esa es una práctica equivocada, porque como te decía, si lo hacen a través de la coerción de las armas, es posible que logren tener un respaldo de la gente civil y muchos lo harán por físico miedo, más no por convicción. Entonces es una mirada equivocada porque la población civil los va a respetar, entre comillas, por solo el hecho de tener un arma, pero es muy diciente, ¿no? Si usted revisa, por ejemplo, los diferentes actores armados que han hecho la paz en Colombia y algunos más recientes, pues cuando están en ese proceso, muchos de ellos han movido mucha masa, digamos así, mucha población en respaldo. Pero una vez se firme la paz y se proponen, digamos, los puntos para que van a, entre comillas, favorecer a la población civil, pues la población civil, muchos de ellos no se sienten recogidos. Y es, por ejemplo, en el proceso de paz del año 2016 de firma, yo te pregunto, ¿cuál sería la fuerza de la base social que le apuesta a esa agenda de paz firmada en el 2016? Habría que mirar, ¿no? ¿Qué tanta fuerza social tiene esos puntos de paz a hoy? Es posible que en sus inicios haya tenido mucha, pero a hoy, ¿cuál sería esa fuerza? Y sin esa fuerza de la gente, pues simplemente se va a convertir en unos puntos más, a pesar de que son puntos que se negociaron como unas políticas de Estado, ¿no? Yo creo que eso sí hay que saludarlo. Y en su tiempo se irán materializando, pero que la gente, digamos, sienta esos puntos como suyos, pues a eso eso es un tema de discusión. Y no solamente le pasa a las guerrillas, le pasa a otros procesos, digamos, de paz que se han hecho también en Colombia, con el paramilitarismo, por ejemplo. Entonces, a mí sí me parece que Colombia tiene que aprender de esas cosas, porque no podemos seguir consiguiendo la paz con la dejación de las armas, el silenciamiento de las armas, ¿no? La paz es otra cosa. Y esa actitud que han tenido estos actores armados con la muerte de la mayora Carmelina, esa es una actitud, digamos, de arrogancia, de beligerancia. Digamos, el uso de la razón pasó a un segundo plano y los llevó a cometer semejante crimen, semejante afectación, y por supuesto que esto tiene sus costos políticos, como a ellos sobre todo, ante la opinión nacional e internacional.
Siempre hemos sido claros los pueblos indígenas que el principio de distinción, el principio de respetar la población civil, pues es muy importante, y eso no puede terminar siendo un discurso, eso tiene que llevarse, digamos, de manera muy clara con quienes están empuñando las armas en este sentido, llámese legales e ilegales, ¿no? Que lo hayan tomado como una represión o una molestia, no podría constatar eso, pero pues esa actitud me parece que fue una tremenda equivocación, así como muchos otros casos, no es el único caso, ¿no? Y solo que creo que en los otros casos hemos denunciado, hemos visibilizado, hemos hecho audiencias, pero solo se han quedado en esos, digamos, protestas. Y esta vez, afortunadamente, pues ese clamor, esa preocupación de la gente sobre ese hecho, pues fue escuchado en el contexto de la opinión nacional y, por supuesto, el gobierno nacional. Alejandro, ya para finalizar, no quitarle más tiempo, recuerdo que en abril del año pasado ustedes realizaron una minga humanitaria, social, por la paz, por la vida digna, la permanencia en el territorio, donde le hacían un llamado a todos los actores armados del conflicto que actualmente sucede en Colombia, donde hacían digamos, un llamado de paz, un llamado de, digamos, de cese a todo este tipo de hechos beligerantes, victimizantes. ¿Qué ha pasado desde ahí hasta la fecha, Alejandro? Esa minga humanitaria la llevamos a cabo en el Pital, sí, como en abril del año pasado. Y su principal objetivo fue buscar escuchar a la gente que ahí llegaron, de cómo pues se iba a hacer el empoderamiento frente a la construcción de la paz, puesto que, insisto, o sea, la población civil no le cabe en la cabeza que a muchos y a muchas, nosotros siendo población civil podemos hablar de paz y somos los principales constructores de paz en Colombia y en el mundo, digamos así. Entonces hay que empoderar a la gente en ese principio de construcción de paz. El segundo objetivo tenía como meta escuchar a los diferentes actores armados que hacían presencia en los territorios, llámese el ELN y al Estado Mayor Central de las FARC en cabeza de Iván Mordisco o Lozada, cuáles eran sus reales voluntades de paz que se estaban manifestando en ese momento con el gobierno nacional y por supuesto con el pueblo colombiano, que nos dejaran clarito cómo era eso y si realmente iban a empeñar su palabra totalmente hasta materializar la paz. Fue un escenario que buscó eso. En ese entonces ya venían las agresiones muy marcadas con el ejercicio de gobernabilidad y gobernanza de nuestros territorios y bueno, aún así queríamos escucharlos. Y por supuesto con el acompañamiento de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Y ahí el legitimar la ruta de diálogos humanitarios para la vida con perspectiva de paz que te comentaba que el Consejo Regional Indígena del Cauca tiene. Esa ruta tiene puntos en el marco humanitario, incidencia política y en el marco de justicia y de restablecimiento y reincorporación a futuro. Está pensado a futuro desde la jurisdicción especial. Y pues también ya nos preocupaba el tema de los niños y niñas, que había que sacarlos, digamos, de la guerra. Esa es una exigencia que de eso no nos vamos a bajar, ni vamos a poner en discusión con nadie. Eso se tiene que llevar a cabo. Y para eso hemos diseñado incluso una ruta de restablecimiento de derechos, en relacionamiento también y en coordinación y articulación con el bienestar familiar. Hoy la organización tiene esa ruta de restablecimiento de derechos de niños y niñas que pues puedan ser entregados o rescatados
o que los actores armados, digamos, han desvinculado por alguna razón de sus filas. Entonces la organización hoy tiene esa ruta, la hemos llamado ruta de enraizamiento. Esta minga, como te decía, busca legitimar, respaldar, y de alguna manera es lo que hemos venido haciendo en orientación con lo que la gente ese día nos dejó en un documento. Hay un documento que recoge los sentires, las orientaciones y digamos que lo que tiene que hacer el equipo de paz del CRIC, el Consejo Regional Indígena del CRIC, con sus autoridades y con sus organizaciones. Perfecto, Alejandro, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio, por toda su disposición, y bueno, creo que fue usted bastante contundente, amplio en todo el contexto en cuanto a la situación humanitaria, inseguridad que está pasando en estos momentos los territorios indígenas en el departamento del Cauca. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad, y esperando que toda esta situación pueda mejorar lo más pronto posible. Vale, un saludo y de agradecimiento por abrirnos, digamos, esos espacios donde podamos llegar a varias personas en la región y en el país, que podamos, pues, ojalá en un tiempo no muy lejano, acercarnos, unirnos, abrazarnos para ayudar a conducir este tema de la paz y este tema del vivir bien, con dignidad, con justicia, no solamente en el tema, digamos, de la humanidad, sino también con la madre tierra. Claro que sí, Alejandro. Hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias también a toda nuestra audiencia por su amable y acostumbrada sintonía, y hasta una próxima oportunidad.